momento. ¿Sabes por qué podemos cantar de la bondad y de la fidelidad de Dios? Porque Dios o es bueno todo el tiempo o no puedes cantar de su fidelidad. No puedes cantar de su bondad en momentos de crisis o en dificultad cuando no creemos que Dios es bueno todo el tiempo. Así que hoy, en momentos que el mundo está viviendo retos increíbles, estamos viendo en nuestras pantallas día a día una guerra desenvolviéndose en Ucrania. Hemos estado en contacto directo con nuestros misioneros estamos preparándonos. Esta semana que viene están volando acá a Dallas, ya salieron de Ucrania y estamos preparándonos para recibirlos en países aledaños a lo que es Ucrania. Estuvimos hasta esta mañana hablando con uno de los pastores que hemos plantado iglesias allá, hemos estado conversando con ellos y piden oración por su familia. Es lamentable tener conversaciones con ellos. Nair y yo ayer se nos salían las lágrimas platicando con amigos porque se han convertido en familiares y amigos. Y hoy día, uno de los pastores tiene 76 años, plantó su iglesia en el 2018 y otro de los pastores tenía 18 años cuando plantó su iglesia. Y vamos a estar hablando un poco más acerca de cada uno de ellos. Sus familias están bien, pero con una crisis terrible. Pero es lindo ver su fe y su declaración acerca de la fidelidad de Dios. Próximamente vamos a estar mirando formas de cómo involucrarnos, de cómo poder servirle y cómo poder atender la necesidad que estamos viendo allá tan y tan grave y tan crítica. Así que mantengan por ahora las familias en oración y ya nos estamos preparando para ver de qué forma, como hacemos siempre, podemos servir y salir adelante. Una de las cosas que quiero compartir contigo antes de entrar al mensaje de la palabra es hablarte acerca de y conectar lo que está pasando hoy, lo que va a pasar esta noche con la noche de visión, con todo este fin de semana de visión. Iniciamos una campaña en el año 2019 y esa campaña se llamó Inacabado. Y el objetivo de esa campaña era lanzar varios campuses. El objetivo de esa campaña era expandir el área de niños, sobre todo para niños con necesidades o impedimentos físicos. Y en un proyecto como de tal envergadura, el costo era $13 millones. Y al día de hoy se han recaudado $12 millones entre todos los campuses de North Place. El proyecto se ha completado, el área de expansión de niños, el área de expansión del campus de Wiley. Inauguramos, de hecho, el campus de Wiley el 10 de abril. Lanzamos con la gran apertura y luego con Semana Santa. Y el campus de Garland en inglés, en español, el campus de Prisión, el campus de Sudáfrica. Así que el plan era de 5 años y en 4 años se ha completado todo menos una sola cosa y se completa el día 10 de abril en un año donde tuvimos la pandemia, en un año de crisis económica y en un año de grandes dificultades. Podemos decirle, Dios ha sido fiel. Cuando tú te involucras en sus cosas, Él se involucra en las tuyas y estamos a punto de completar el proyecto. Y lo que queda pendiente es $1.5 millones. Y claro, eso es muchísimo dinero para ti, muchísimo dinero para mí, 1.5, pero servimos a un Dios que es dueño del oro y de la plata. Y estamos orando por 15 familias que quieran dar $1.500 y con 15 familias que den $1.500 se completa el 1.5 millones sin haber tenido que tocar la línea de crédito del banco ni nada del préstamo que se había solicitado y los banqueros están en espera de que tomamos el primer plazo del pago y simplemente lo seguimos difiriendo. Así que esa es otra cosa por la cual celebramos la fidelidad y la bondad de Dios en cada una de nuestras vidas. Así que al final, si deseas participar o obtener información u orar, las promesas de fe las van a estar distribuyendo a la salida y si deseas obtener una, esta noche las vamos a estar recogiendo al final de la reunión de la noche de visión. Así que si no puedes estar aquí y quieres participar, lo puedes depositar en el centro de generosidad entre las 2 puertas o lo puedes depositar igualmente de forma electrónica y las formas que ves en pantalla. Yo quiero que tomemos un momento porque lo que yo acabo de compartir con ustedes para mí es un milagro extraordinario, es un milagro grandioso, donde hemos visto en tiempos de reto
la fidelidad de Dios en la vida de esta iglesia, en la vida de la familia y en la vida de los campuses donde se está llevando el mensaje del Evangelio. Así que oremos y entramos a la palabra. Padre, pausamos para darte gracias por tu fidelidad. Y no solamente es tu fidelidad financiera, sino cómo has tocado la vida de familias, cómo has traído transformación, cómo has llenado nuestras vidas de paz en momentos de reto y dificultad. Estos años han sido difíciles, complicados y de gran pérdida. Pero en medio del dolor, la pérdida, los retos, tú nos das la oportunidad de crecer y de confiar en ti. Nos das la oportunidad de sembrar la semilla, de llevar tu palabra y de expandir tu reino. Y por eso estamos agradecidos. Gracias por la generosidad mostrada por tu iglesia. Gracias por el impulso que tiene esta iglesia de querer servir con su talento, con su tiempo y con sus recursos. Te doy gracias por esa oportunidad y por esa bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras entramos a la palabra, quiero darle la bienvenida al campus de Garland que se unió a nosotros y a esta programación hace unos minutos. Y quiero que miremos hoy varios pasajes, la plática de hoy, pero me voy a centrar sobre todo en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulos 1 y 2. Capítulo 1 y 2 de Primera de Pedro. Y voy a compartir varios principios importantes que nos van a llevar a mirar hacia el futuro. Durante todo el mes de febrero estuvimos mirando cuáles fueron los pilares fundamentales que sostuvieron a North Place y que nos llevan a celebrar nuestro centenario en esta comunidad y las distintas expresiones de North Place como iglesia, en inglés, en español, centros culturales diferentes, centros demográficos diferentes. Cómo gente tan distinta, tan diversa, podemos llamar a North Place nuestra iglesia y cuáles fueron los pilares fundamentales. Y vimos tres cosas durante el mes de febrero. Estuvimos mirando que mientras más tú compartes a Cristo, mientras más la gente tiene encuentros personales con Cristo, mientras más la gente vive su vida en comunidad y establece relaciones que impactan y transforman su vida, los lleva a vivir una vida desprendida, generosa y transformada y sacrificial, contrario a lo que nos dice la cultura. Así que estuvimos mirando qué nos trajo hasta aquí. Y generalmente, cuando estamos en nuestro fin de semana de visión, develamos o desempacamos o presentamos generalmente proyectos o ideas nuevas que se van a estar desarrollando durante los próximos años. Pero escogimos como liderazgo no develar nuevos proyectos, no porque nos faltan ideas o proyectos o nos faltan oportunidades o no vemos las promesas de Dios hacia el futuro, sino que pensamos que en un momento como este donde podemos la oportunidad o tenemos la oportunidad de mirar hacia el futuro, cuáles son los pilares que nos van a llevar hacia los próximos 100 años. Si Jesús no regresa antes, estaría una gente celebrando 100 años más de existencia de esta iglesia y de esta comunidad de fe, no porque hayamos sido una iglesia de moda o una iglesia que busca lo más novedoso, sino que tenemos que examinar qué es lo que nos va a llevar como iglesia a estar aquí 100 años más. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos pasajes. Y le hemos titulado a la plática de hoy, Más de lo mismo. Más de lo mismo. Y cuando digo más de lo mismo es que cuando tú miras nuestra historia como pueblo de fe ha sido sobre encuentros transformadores con Jesús. Relaciones edificantes y transformadoras con los demás, actos de ministerio y servicio dentro de la iglesia y al mundo que nos rodea, Cristo, comunidad y compasión. Y si queremos tener un impacto significativo en estos próximos 100 años y duradero, no será porque se nos ocurrieron ideas nuevas y creativas o estrategias nuevas, geniales o creativas. Será porque reforzamos nuestro compromiso para que más y más y más personas experimenten a Cristo.
Será porque más relaciones de vida siguen siendo transformadas a través del poder del Evangelio y más personas siguen siendo movilizadas en compasión por servir y amar a los demás. No sobrevivimos los últimos 100 años tratando de estar de moda. Sobrevivimos 100 años porque estamos comprometidos con el mensaje central del Evangelio. Y seguiremos aquí generosamente compartiendo el mensaje central del Evangelio. Desde el encuentro de Dios con Dios que tuvo George Estes en 1921, que luego se convierte en una reunión de oración que luego impulsa el nacimiento y establecimiento de esta iglesia, hasta la persona que se va a bautizar hoy, que de hecho es de North Place en español, en la noche de visión y no te lo quieres perder. Desde George Estes en 1921 hasta la persona que se va a bautizar esta noche, lo que tú ves es una cadena de eslabones y puntos conectados de vidas transformadas. Y eso es lo que nosotros queremos seguir llevando. Donde un encuentro de una persona con Jesús lleva a otro y a otro y a otro hasta que tenemos la colección de personas que tenemos hoy en la iglesia. A lo mejor tú fuiste el primer eslabón de esta cadena aquí en North Place para ti y para tu grupo de familia. Yo recuerdo cuando Lili Castilleja primero venía al servicio de North Place en español. Se sentaban en segunda fila y venía con su hermana, que vivía con ella, traía uno que otros compañeros de trabajo. Y como eso, luego sigue llegando Ricardo y llega su familia, llega la hermana, llega la mamá, llega el papá, llega la tía. Y el otro día Nair y yo estábamos contando, y yo, Lili fue ese primer eslabón que se trajo a toda su familia de una vez. Y hoy más de 14 familias son parte de North Place, porque Lili un día llegó a North Place, tuvo un encuentro de vida con Jesús, y más de 14 familias hoy están impactadas por ese eslabón y por ese punto. Eso es lo que queremos que siga ocurriendo. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro genuino y auténtico con Dios. Se convierte en un eslabón que ala a otro y ala a otro y ala a otro y ala a otro. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que nos van a permitir durar 100 años más? El mensaje de Jesús, el pueblo de Jesús y el poder de Jesús. Y esos son los 3 puntos que voy a desempacar en los próximos minutos. Si nosotros como iglesia nos enfocamos en el mensaje de Jesús, de Jesucristo, nos enfocamos a identificar cómo vivió el pueblo y los seguidores de Jesús y lo ponemos en práctica y experimentamos el poder transformador de Jesús, te garantizo que va a ser una iglesia que va a estar aquí por los próximos 100 años. Veamos el primero, el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es el Evangelio. Diga Evangelio. Evangelio. El Evangelio o la buena noticia es el sinónimo de que la gracia de Dios está disponible para perdonar el pecado y restaurar el corazón del hombre, que una relación real, personal, significativa con Dios está disponible para nosotros. Ese fue el propósito de la venida de Cristo en su primera vez. Él nace en un pesebre y ese fue el propósito fundamental de su venida. De hecho, Marcos lo revela en el capítulo 1, verso 38, dice, Jesús le respondió. Jesús, mira cómo él lo afirma. La gente estaba en Capernaum alineados para que él los sanara. Se había regado la voz de que él estaba haciendo milagros y de que estaba sanando gente. Y la gente comienza a llegar. Y mira lo que él dice. Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. Y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Él tenía con tanta claridad el objetivo de su misión que el hacer milagros no lo distrajo del objetivo fundamental o principal. Él pudo haberse quedado allí haciendo cosas que eran realmente buenas, sanando enfermos, pero él se mantuvo comprometido con lo verdaderamente importante en su vida. Mira cómo el apóstol Pedro, como el apóstol Pedro lo describe en 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 al 12. Incluso los profetas quisieron saber más
cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Mira lo que dice el verso 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Está hablando de que los profetas del Antiguo Testamento, cuando daban esas palabras proféticas, en otras palabras, hablaban por Dios, traían el mensaje de parte del corazón de Dios, su curiosidad les intrigaba, su deseo de saber y de conocer más, aun cuando no entendían todo lo que estaban profetizando. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia, o sea, el Evangelio, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Por un lado tienes los profetas del Antiguo Testamento maravillados sobremanera cuando traían las palabras proféticas, y por otro lado tienes los ángeles sorprendidos y tratando de entender y comprender la gracia del Evangelio de Dios. Y unos versos más adelante en ese mismo capítulo Pedro continúa hablando del Evangelio, describiendo el Evangelio, y mira lo que dice: siendo renacidos no de simplemente simiente corruptible, en otras palabras, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro llama el mensaje de Jesús, el Evangelio, la buena noticia, una semilla incorruptible, una semilla que no perece, una semilla que vive y permanece para siempre. Pedro está diciendo, esa semilla produce un nuevo nacimiento. Ese mensaje es tan poderoso, es tan transformador, que simplemente creerlo y aceptarlo trae transformación a todas las áreas de tu vida. Yo quiero que eso se asiente por un momento, porque hay cientos y miles de cristianos y creyentes que han recibido el mensaje del Evangelio, pero no han permitido que penetre en todas las áreas de su corazón. Y te dice, el mensaje del Evangelio es tan poderoso que cuando viene a ti, todo en tu vida cambia. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Hay áreas en tu vida que todavía no han cambiado. Significa que hay áreas en tu vida que hay que someterlas al poder del Evangelio y dejar que en lugar de que tú reines y domines en esa área, Él, Dios, reine y domine en esa área. Pablo le dice a los romanos, a la iglesia en Roma, cuando le escribe, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es que poder de Dios. El Evangelio no dice se parece al poder de Dios, es como el poder de Dios. Dice, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ese es el poder de Dios para salvación. El Evangelio no te apunta al poder, no te dirige hacia el poder, no te lleva al poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen. El Evangelio, el mensaje de Jesús es el poder de Dios que de forma verbal, que su poder no se detiene después de haberlo escuchado o después de haberlo aceptado por una vez. El poder del Evangelio no se detiene ahí. Hay gente que ha hecho que el poder del Evangelio se detenga al momento de la salvación. Y no han dejado que el poder del Evangelio siga saturando y penetrando cada pensamiento, cada decisión, cada área de su vida, y viven una vida compartimentalizada. Esta es mi vida de iglesia y esto es lo que le doy a Dios. Esta es mi vida de trabajo, este es mi matrimonio, esta es mi profesión, estas es mis relaciones con mis hijos. Pero no ha permitido que el Evangelio cubra todas las áreas. No ha permitido que los principios del Evangelio agarren y abarquen todas las áreas de tu vida y por ende traiga transformación. Pero seguimos pensando en la misma forma en que nuestra cultura nos enseñó. ¿Está conmigo hasta aquí?
Una cosa es lo que nos enseña la cultura y el evangelio generalmente toma lo que nos enseña la cultura y dice, no es ni esto ni lo otro, porque mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ese es el mensaje de Jesús. Y si queremos movernos hacia adelante, tenemos que seguir enfocándonos en el mensaje de Jesús. Hay un momento, quiero darte 2 ejemplos nada más. Tenía como 5, pero te voy a dar 2. Gálatas capítulo 2, porque quiero que vuelvan esta noche. Gálatas capítulo 2, tú tienes al apóstol Pablo básicamente corrigiendo al apóstol Pedro. Mira aquí que no son 2 aprendices, no son 2 personas que están recién llegados a la iglesia. Tienes el apóstol Pablo, escribe 3/4 partes del Nuevo Testamento, y el apóstol Pedro, el fundador de la iglesia en Jerusalén. O sea, tienes 2 tártaros, 2 personas sumamente inteligentes, pero Pablo le dice a Pedro, oye, estoy viendo que algo se te está escapando. Estoy viendo que tus prejuicios culturales están plagando tus decisiones y la forma en cómo estás llevando el evangelio. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Eso es lo que Pablo le dice, te lo voy a leer. Gálatas 2:14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro, Pablo hablándolo, y se lo dije frente a todos los demás. O sea, no tenían pelitos en la lengua, se corregían y se lo dije frente a todos los demás. Si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia en la ley. ¿Qué hace Pablo aquí? Está empujando el evangelio a lo profundo del corazón de Pedro. Le está diciendo, Pedro, hay áreas de la forma en que tú estás predicando y enseñando que no representan al evangelio, representan tu cultura, y estás llamando a gentiles, a pesar que él había dejado todas las leyes judías y vivía entre gentiles, pero se conecta con un grupo en el cual él se sentía superior a ese grupo y les quiere imponer las leyes religiosas. Eso pasa mucho con los líderes religiosos. Cuando llegan a un punto en que se sienten superiores y no hay nadie a quien le están rindiendo cuenta para que les recuerde que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, comienzan a tomarse libertades que no les corresponden y que no están en el centro del evangelio. Y era un poco lo que Pedro estaba haciendo ahí. Estaba imponiendo su opinión, pero estaba negando realmente la esencia del evangelio. Y Pablo le dijo, sabemos que una persona es declarada justa por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Todo lo demás que tú le añades al evangelio fuera de Jesús es añadidura suya y no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice Jesús y la fe en Cristo es suficiente para salvación y perdón de nuestros pecados. Entonces, otro ejemplo en Santiago. Santiago está hablando aquí algo intrigante, importante. El capítulo 1 le estaba hablando a unos creyentes que posiblemente iban a la misma iglesia o se conocían, y unos eran ricos en términos económicos y los otros eran pobres en términos económicos o materiales. Y Santiago les está hablando a los dos, a los ricos materialmente y a los pobres materialmente, y mira lo que dice. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? La cultura te dice, si tú tienes dinero, tu identidad centrada en el dinero te va a llevar a sentirte superior a los que no tienen. ¿Están conmigo hasta aquí? Eso es lo que la cultura decía en ese momento. Si tú tienes dinero, tu identidad se centra alrededor de tus posesiones materiales, tus títulos, tu educación, y comienzas a centrarlo todo alrededor de tu plata, de tu dinero. Y los que no tienen se empiezan a centrar su identidad alrededor de su carencia y se sienten humillados, se sienten inferiores y su autoestima está por el suelo. Y lo que Pablo les está diciendo, ni esto es bueno, ni esto es bueno.
En otras palabras, los creyentes que son pobres deben estar orgullosos porque su identidad no está centrada en lo que no tienen o en lo que le carecen o en lo que les falta, sino que pueden caminar con su frente en alto en su pobreza material porque su identidad está en Cristo. Y los que tienen, les dijo, caminen con su frente en alto sabiendo que deben servir más, amar más, y despreciar menos y no caminar entre otras personas sintiéndose superiores. Ese, mi gente, es el poder del evangelio. Ni le ataca al pobre ni te ataca al rico, los ataca a los dos. Porque le dice, ambas cosas están haciendo del dinero o la falta de el evangelio. Y cuando tú haces cualquier otra cosa que no es Dios, sea tu pobreza, tu matrimonio, una persona, estás creando un ídolo que te va a llevar a la decepción. ¿Y qué significa eso? En lo que tú más piensas o lo que más piensas que te va a hacer feliz, ¿están conmigo hasta aquí? Eso ha empezado a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y lo que te está diciendo es, todo eso te va a llevar a la decepción. Por eso el mensaje del evangelio es tan y tan y tan importante y tan fundamental. Todos somos pecadores. Lo que el evangelio nos aclara es, todos somos pecadores merecedores de la separación eterna de Dios, porque la paga por nuestro pecado es muerte. Cuando tú pones tu fe en Cristo, a pesar de tu pecado, por la gracia eres adoptado en la familia y completamente aceptado. En otro momento Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. En esa segunda carta que él les escribe en el capítulo 8 le dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Estaba invitando a la iglesia a ser más generosa. Aunque era rico, hablando de Jesús, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlo rico. Cuanto más profundo llegue el evangelio a tu corazón, más generoso tú vas a ser. Cuanto más profundo llegue el evangelio a tu corazón, más generoso tú vas a ser. Y cuando hablo de generosidad no estoy hablando simplemente del dinero, estoy hablando de cuán generoso eres con tu pareja, cuán generoso eres con tus halagos. A veces usamos los halagos para castigar a la gente o no se los damos porque no se lo merecen. Cuando el evangelio penetra tu corazón, tú puedes pedirle disculpas a tus hijos cuando has cometido un error. Tú puedes dar halagos porque ni te hacen sentir menos y sabes que todos hemos pecado y por ende estamos destituidos de la gracia de Dios. North Place, el evangelio es lo que ha mantenido las puertas abiertas de esta iglesia durante los pasados 100 años. El evangelio será lo que mantenga las puertas abiertas de esta iglesia durante los próximos 100 años. El mensaje de Jesús. Vamos a ver ahora el pueblo de Jesús. El pueblo de Jesús. Escucha cómo el apóstol Pedro nos describe como el pueblo de Jesús, o sea, su iglesia. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Hablando de cada uno de nosotros, creyentes en Cristo Jesús, Nuevo Testamento, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Vamos a desempacar eso por los próximos minutos porque es un gran ejemplo de lo que significa ser pueblo de Dios. Y si nosotros queremos ser una iglesia que se sustenta y se mantiene, tenemos que aprender qué significa ser parte del pueblo de Dios y es lo que Pedro nos está enseñando ahí. Pedro está diciendo, ustedes son templo, sacerdotes y sacrificios, sacrificios vivos. Y diciendo, como pueblos de Dios, somos todas estas cosas. El templo, el sacerdocio y somos sacrificios vivos. Pero piensa lo revolucionario que es esa declaración, lo revolucionaria que es esa declaración, no solamente en el siglo XX, sino en el primer siglo.
Antes de Jesús, todas las religiones del mundo, no solo los judíos, sino todas las religiones del mundo, todas las culturas del mundo, tenían templos. Tenían templos, porque todos entendieron que había una brecha entre el pecado del hombre o lo pequeño del hombre o lo mínimo del hombre y la grandeza y el poder de Dios. Todas las religiones entendían, Dios es grande, es poderoso, de alguna forma lo entendían, a los judíos les fue revelado a través de la ley de Moisés y sabían que el hombre y la mujer eran separados y por eso cada uno tenía templos. Dios es infinito, decía la gente, es majestuoso, es poderoso y debido a esa separación no puede simplemente caminar y llegar hasta Dios. No puede simplemente aparecer y entrar, hay que cerrar la brecha o el abismo que existe. Casi todas las culturas antes de Jesús, ese abismo era cerrado a través de los sacrificios que se llevaban a cabo por los sacerdotes. Obviamente, ese fue el caso con los judíos que seguían la ley del Antiguo Testamento. Te estoy dando este pasaje del Antiguo Testamento no para aburrirte, para llevarte a cómo Primera de Pedro tiene tanto y tanto que ver contigo. Pero si no entendemos lo que ocurría en el Antiguo Testamento, no vamos a entender lo que Pedro nos está diciendo de que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Esas eran implicaciones importantísimas en la audiencia del primer siglo y los judíos. Tenían 3 clases de oficiales. ¿Qué estoy diciendo con esto? En el Antiguo Testamento los creyentes eran básicamente pasivos. Era gente pasiva espiritualmente. Tenían los que los representaban. El profeta les traía la palabra de Dios a ellos. El sacerdote los llevaba a Dios y los conectaba a través de los sacrificios. Y el rey era quien los instruía en los caminos de Dios. Entonces tú tienes reyes, sacerdotes y profetas. Son los 3 principales del Antiguo Testamento. Y aquí Pedro nos está diciendo, inclusive, los romanos del primer siglo pensaban que los cristianos eran ateos, porque no tenían templo, se reunían de casa en casa, no hacían sacrificio como todas las demás religiones y no tenían profetas como todas las demás religiones. No tenían templo, no tenían sacerdotes, no tenían sacrificio. Para el mundo conocido en aquel momento eso fue revolucionario. Para aquellas primeras personas, sin embargo, que siguieron a Jesús y que creyeron el Evangelio, el abismo y la brecha que existía entre Dios y la humanidad se cerró a través de Jesucristo. No era solo un ejercicio intelectual ni un paradigma teológico, no era una filosofía. Como pueblo de Dios lo creyeron y comenzaron a vivirlo. Se había cerrado la brecha. Y gracias a Jesús no había abismo, lo que significaba que no había necesidad de templo, ni sacerdote, ni sacrificio. Cuando Él dijo se acabó, consumado es, se terminó, a eso era lo que se estaba refiriendo. Se cerró la brecha y hoy día, eso era lo primero que creían los cristianos y que creen los cristianos. Era revolucionario sobre el cristianismo primitivo y los primeros seguidores de Cristo. Sin templo, sin sacrificios, sin sacerdote, porque Jesús se convirtió en esas 3 cosas. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Eso fue lo primero. Ahora, ¿qué fue la segunda cosa tan radical acerca del mensaje de los cristianos del primer siglo? Fue que con nosotros poner nuestra fe en Jesús y el Espíritu Santo se instala en ti, tú te conviertes en el templo, en el sacerdocio y en el sacrificio vivo. No solamente dejamos de sacrificar animales, tener sacerdotes y profetas, ya no los tenía, eso fue revolucionario. Y el próximo paso fue, tú eres sacrificio vivo, tú eres el templo de Dios y tú eres el profeta de Dios. ¿Usted está conmigo hasta aquí? O sea, si usted cree esto, su vida va a ser diferente. Su matrimonio es diferente. Y si no lo cree, mejor váyase a jugar golf. Porque si no está perdiendo el tiempo aquí, es un show, ¿no? Entonces es bien importante, bueno, soccer o lo que usted quiera. Hebreos, ese es todo el libro de Hebreos, lo debes leer porque estaba increíble. Pero no solamente es Hebreos, sino Primera de Pedro capítulo 2, versos 5 y 9. Y ustedes, ahora lo quiero leer de nuevo, lo que leímos en principio, después de escuchar lo que te dijo.
Ustedes, refiriéndose a usted y a su vecino que tiene al lado, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Y ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y el verso 9 me parece más revolucionario todavía. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. En otras palabras, son realeza encima de todo. Nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros. Y no te lo dice para que alardee. Te dice, por eso puedes mostrarle a otros la bondad de Dios. Que cuando yo no era nadie, Él me hizo todo. Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar a la luz maravillosa. Entonces, cada cristiano es rey, es sacerdote y es profeta. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a salir de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo funciona todo esto en nuestras vidas entonces? Como pueblo de Dios, nosotros mostramos la bondad de Dios al mundo, al mundo. ¿Cómo lo hace el profeta? Hablando del evangelio. En otras palabras, decir, enseñar e instruir. El sacerdote ama el evangelio al animar, al cuidar, al ayudar y al aconsejar. Y el rey introduce el evangelio al mostrar, al modelar, al dirigir y al predicar con el ejemplo. Esa es la vida que debe vivir cada creyente. Esa es la vida que Pedro y Pablo le estaban enseñando a los creyentes en el Nuevo Testamento. Así que, si tú te imaginas cómo una bandada de pescadores de Galilea, 13 hombres sin educación, se esparció la religión cristiana en menos de 200 años a través de todo el imperio romano y se convierte luego en la religión oficial del imperio. ¿Cómo usted cree que eso llegó hasta ahí? Michael Green escribió un libro que se ha convertido en un clásico moderno y se llama El evangelismo de la iglesia primitiva. Y en el libro dice que el cristianismo fue tan explosivo en esos primeros 200 años porque los seguidores de Jesús estaban marcados por dos cosas: vidas santas y bocas abiertas. Vidas santas y bocas abiertas. Mira lo que le dijo Pedro en esa descripción de nosotros como el pueblo de Jesús. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa. La palabra santo o santa significa separado, significa dedicado, separado de, significa ser apartado, ser dedicado a. Y Green dice que en un estudio de la iglesia primitiva del primer siglo revela que los primeros seguidores de Jesús eran diferentes y apartados. Diferentes y apartados en su integridad, en su generosidad, en su hospitalidad, su simpatía, en el manejo de la adversidad, en pureza sexual y búsqueda del bien común en la comunidad. ¿Usted está viendo la diferencia? Usted está viendo quizás un poco el contraste de la iglesia del primer siglo y cómo vivían su vida, porque ellos creían que ellos eran sacrificio vivo, ellos creían que eran templo del Espíritu Santo y ellos creían que era importante llevar el mensaje del evangelio. Se separan de todo lo demás y vivían una vida diferente y apartada en su integridad, generosidad, hospitalidad, simpatía, manejo de la adversidad, pureza sexual y búsqueda del bien común en la comunidad. ¿Somos nosotros la iglesia famosos por esas cosas? De hecho, ¿somos ni siquiera conocidos por alguna de esas cosas? Si lo somos, estamos caminando como pueblo de Dios. Si no lo somos, no estamos caminando como la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. El mensaje principal de los últimos 100 años de esta iglesia ha sido el mensaje evangélico. El mensaje evangelizador, sostenido como pueblo de Dios, viviendo una vida apartada y separada. Está buenísimo el mensaje. Ustedes están más calladitos que nunca los he visto en la vida. Algunos hasta me daban cambio de luz ahí.
Están disfrutándose un sueño profundo, goce. Yo siempre digo, el que se duerme porque está confiado. Usted nunca se duerme en ningún lugar donde le da miedo, así que siga ahí. No ronque mucho para que no me distraiga a los demás. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo hoy? Nosotros podemos seguir jugando a ser cristianos y nuestras vidas son iguales que el resto de la gente de Dallas Metroplex. O nuestras vidas son radicalmente diferentes y nos convertimos en el primer eslabón que representa el evangelio, real sacerdocio, sacrificio vivo, y no solamente el mensaje, sino te reconocen como pueblo de Dios, pueblo de Jesús. Ese es el mensaje en general. El punto 3 es el poder de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto sin el poder de Dios? No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. ¿De dónde viene el poder para poder vivir como pueblo de Jesús? ¿De dónde viene el poder para que tú y yo podamos mostrar de forma sobrenatural a Dios al mundo que nos rodea? La respuesta, por lo menos, Pedro nos la da en esa primera carta, capítulo 2, verso 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Fue el segundo punto de la prédica, usted. Dígale al vecino, ese eres tú. Ese eres tú. Tú eres el templo de Dios. Yo quiero que tú leas este pasaje desde esa perspectiva. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva. Hay otras traducciones que dicen la piedra angular, la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, una piedra angular, una piedra importante, principal, elegida para gran honra. Y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y el verso 7 dice, así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Sabes lo que está hablando ese pasaje? En las construcciones del primer siglo, las construcciones de la antigüedad, todo el edificio, las líneas, los ángulos, las marcas, el éxito de ese edificio o el fracaso de esa construcción estaba determinado por cómo se posicionaba la piedra angular. Era la primera piedra y esa piedra angular determinaba todos los ángulos, medidas, líneas y todo lo demás. ¿Estás conmigo hasta aquí? Y él lo que les está diciendo es, lo que los demás rechazaron se ha convertido en la piedra angular, en la piedra importante, en la piedra, como lo describe la Nueva Traducción Viviente, la piedra principal. ¿Cómo entonces podemos llevar el mensaje de Jesús, ser el pueblo de Jesús, solo a través del poder de Jesús? ¿Qué significa si Él es la piedra angular en tu vida? Que no hay decisión en tu vida que Jesús no afecte. Él solo es la piedra angular cuando Él está metido en todo en tu vida. ¿Está conmigo hasta aquí? Y lo que te da el poder para vivir una vida cristiana saludable es en la piedra angular de tu matrimonio. Y esto no es teoría, mi gente. Esto es en la piedra angular de tu soltería. Es en la piedra angular de tu vida en línea. Es en la piedra angular de tu trabajo y de tu carrera y de tu sueño. Es en la piedra angular de todos los retos que estás enfrentando en este momento en tu vida. Es en la piedra más importante que calibra, determina, define y rige todo lo demás en tu vida. Si queremos movernos a los próximos 100 años, Él tiene que ser la piedra angular de cada persona, de cada familia, de cada matrimonio, de cada relación con tus hijos, de cada tristeza, alegría, éxito o fracaso. Ni uno solo de nosotros va a tener el valor de vivir una vida inquebrantable, una vida santa y con boca abierta. Me encanta esa frase. Vida santa y boca abierta. Pero eso no lo puedes hacer si lo haces a través del poder de Jesús. Quiero invitarte a ponerte de pie.
Y la plática de hoy es una más reflexiva, pero también bien práctica. O sea, tienes la oportunidad para perdernos en la teología, pero tienes la oportunidad para encontrar a Cristo en esa teología. Y que Él produzca cambios radicales, trascendentales y de impacto como nunca antes hayas visto. Sea que hayas venido de otra iglesia, sea que lleves en esta iglesia 100 años o acabaste de llegar ayer. No importa dónde tú estás en tu jornada espiritual. Lo más importante es hacer a Cristo Jesús tu piedra angular. La piedra más importante que va a definir la métrica de todo lo demás. Y Él te va a guiar, te va a sustentar. Y en momentos en que tú piensas, ya no puedo más, Él es quien va a darte la oportunidad de decirte, porque me hiciste en la piedra angular, porque has hecho de tu vida una de sacrificio vivo día a día, porque llevas mi mensaje dentro de cada espacio de tu vida y de tu corazón, y la buena noticia ya ha dejado ser buena noticia en tu vida y no una religión más. La religión te lleva a la muerte porque es una serie de cosas que tienes que hacer. El evangelio te lleva a la vida porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Todo lo demás que le añadimos es eso, añadidura. Cristo es lo más importante. Ahí donde tú estás, yo quiero que inclines tus rostros por unos segundos. Y si estás con nosotros en línea, yo quiero que hagas ahí donde estás o en Garland una auditoría interna. ¿Usted sabe lo que es una auditoría interna? Usted cierra los ojos y le diga, Señor, ¿en qué área yo debo crecer? ¿Será que el primer paso que debo dar hoy es entregarte a ti mi vida? ¿Será que el próximo paso es entregarte todo sin retener nada? ¿Será que mi próximo paso es vivir como un cristiano separado y con boca abierta? Llénanos de tu presencia, oh Dios, de tu perdón, de tu fidelidad y de la realidad del evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tomaste esa decisión hoy de aceptar a Jesús, pedirle perdón por tus pecados, detente por un momento allí en Conexión de Huéspedes y hay Biblias disponibles y recursos que queremos poner en tus manos también. Y si lo hiciste en línea, déjanos saber ahí en los comentarios, en los chats. Quiero que el equipo de oración me acompañe al frente y si hay un área en tu vida en la que deseas recibir oración, deseas que alguien una su fe a tu fe, nosotros creemos en la salvación del hombre y de la mujer a través de Jesucristo. Y si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tu vida es cambiada para siempre. No por una oración ni una fórmula, sino más bien por el poder del evangelio, el poder de salvación. O si hay enfermedad en tu vida o en alguien que conoces que necesita oración, este grupo está deseoso de orar por ti. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Si eres nuevo, pasa por Conexión de Huéspedes. Esta noche a las 6, noche de visión. Y me encantaría poder saludarte y verte. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y sea compasivo contigo. Que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz en cada área de tu vida.